Bendiciones. Este es el mensaje número 2 del tema los arrebatadores. Los arrebatadores. Leemos en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hablamos en el primer mensaje acerca de la violencia de los arrebatadores de Dios. No es la violencia de la carne, no es la agresividad del carácter explosivo, descontrolado, sin control del Espíritu Santo. No es la violencia de las armas. No, se trata de la actitud interior de ir a toda costa detrás de los planes y propósitos del Señor hasta alcanzarlos. Se trata primeramente de la violencia hacia nosotros mismos para derrotar nuestro propio yo, que es tosudo, que es egoísta, que es persistente en buscar lo suyo y no lo de Dios. A esa violencia de crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Y esa es la primera violencia hacia nosotros mismos, hacia esa naturaleza que a veces parece ingobernable, pero con el Espíritu Santo se puede gobernar y sujetar. Esa es la primera violencia. Luego es una violencia contra los poderes de las tinieblas, es una violencia contra el enemigo, contra el diablo, contra la oscuridad, contra el ocultismo, contra la mentira, contra la herejía, contra los engaños doctrinales. Es una violencia contra todo lo que va en contra del plan del Señor. Pero es una violencia por causa de el reino de Dios, por causa de las almas perdidas, por causa de que los propósitos de Dios se cumplan en la tierra. No es una violencia sin sentido, es una violencia con propósito divino. Déjame hablarte ahora acerca del perfil que tienen los arrebatadores de Dios. Su perfil, su carácter, su motivación. Es muy importante. Primero, los arrebatadores de Dios son gente enamorada de Jesús. No tienen un corazón frío con Jesús, al contrario, viven al rojo vivo con Jesús, enamorados de Jesús, de su persona, de sus enseñanzas, de la relación con Él, de estar con Él. Desean ardientemente todo el tiempo más de Jesús, más de su presencia, más de su intimidad, y que el carácter de Jesús se manifieste en sus propias vidas. Así que la primera característica es que son enamorados del Señor Jesucristo. La segunda, son apasionados por la obra de Dios. Los arrebatadores no son fríos con la obra. No dicen, este no es mi problema. Ellos tienen la obra como la causa por la cual están en este mundo, la misión, la gran comisión hace hervir su corazón. La pasión por hacer la obra del Señor consume sus horas, sus días, todo, porque ellos tienen un apasionamiento por su Señor y por la voluntad de su Señor. La tercera característica de los arrebatadores de Dios es que son comprometidos a muerte por Cristo. Y lo vemos, hoy día hay muchas persecuciones, hoy día hay muchos cristianos perseguidos en el mundo entero, y muchos hoy, como en antaño atrás, están muriendo por la causa de ese Señor. No abdican de su fe, no renuncian a lo que han creído, a aquel en el cual han puesto su confianza y su fe. Y ellos también están muriendo físicamente por el Señor. Quizá no te toca a ti morir por el Señor, pero sí nos toca comprometernos con el Señor en su servicio. Comprometemos tiempo, comprometemos finanzas, comprometemos nuestros bienes, nuestra familia, nuestro tiempo, nuestra vida. Si tú eres un arrebatador de Dios, tú tienes que tener esta actitud, completamente comprometido con el Señor Jesucristo, aún con tu propia vida. Los arrebatadores,
4, son valientes y audaces. Muchas veces, por el propósito del Señor, te tienes que meter en situaciones que son realmente complicadas, solo por el propósito de Dios, no por un espíritu aventurero, sino por el propósito del Señor, que te lleva a tener que enfrentar enemigos poderosos, enemigos que a veces son destructivos, malignos, y hablo de enemigos espirituales, y a veces en situaciones que hay personas que quizás te van a atacar, te van a confrontar, te van a rechazar por causa del Señor. Pero los arrebatadores de Dios son valientes, son audaces, van al reto, no huyen del reto, son valientes, aborrecen la cobardía. En quinto lugar, los arrebatadores de Dios conocen claramente al enemigo, lo estudian, han aprendido a través de las luchas espirituales cuál es el carácter de su enemigo, sus armas, sus estrategias, y por causa de que están en el campo de batalla, en la línea de acción, el Espíritu Santo les revela mucho más, les sigue revelando, les sigue hablando acerca de su enemigo para que lo puedan derrotar cada vez. Los arrebatadores de Dios tienen una sana autoestima. No son soberbios, no son orgullosos, no son altivos, pero saben quiénes son. Conocen sus derechos, conocen su posición espiritual, saben la autoridad y el respaldo que tienen del Señor. Por eso Pedro le dijo al cojo en la puerta del templo: lo que tengo te doy, sé lo que tengo, sé quién soy, y por eso me levanto contra el enemigo, porque sé mi posición y también sé mi tarea y mi responsabilidad con Dios. Así es que tienen una sana autoestima espiritual, saben de dónde vienen, pero saben quiénes son y cuál es su destino eterno. Los arrebatadores de Dios son gente que busca continuamente estar lleno del Espíritu y mantenerse llenos del Espíritu. Esta llenura del Espíritu en la búsqueda, en la oración intensa, en una vida de alabanza y adoración al Señor, en una vida de regocijo, de estar con el Señor en esa intimidad, por causa de su corazón apasionado con Jesús, apasionado con todo lo del Señor. Ellos buscan, como dice la palabra del Señor, sed llenos del Espíritu. Para los arrebatadores de Dios, vivir vidas vacías del Espíritu no tiene sentido. Tiene sentido estar alimentándose y nutriéndose día a día de la palabra y de la comunión con el Señor en el Espíritu. Luego, en octavo, los arrebatadores de Dios son sensibles al Espíritu. Lo escuchan y le creen. Continuamente reciben remas del Señor, palabras, instrucciones. Mira, Dios habla hoy. Hay mucha gente cristiana que no sabe esto o que lo duda o que no entiende. Sin embargo, Dios habla hoy. Las ovejas del Señor escuchan su voz. Pero leí hace muchos años atrás a alguien hablando de la dirección del Espíritu Santo y él dijo: Dios no habla a los curiosos, a aquellos que quieren saber, pero solo por saber y no por obedecer. Aquellos que quieren saber la voluntad de Dios, pero luego no hacen nada respecto de lo que Dios les revela. Dios no habla a los curiosos, Dios habla a los obedientes, y los arrebatadores de Dios son obedientes. Quieren saber porque quieren obedecer. Quieren saber porque quieren avanzar el reino. Y por causa de eso, el Espíritu Santo les revela más y más y más cosas. Estos son aspectos del perfil de un arrebatador de Dios. Quizá mientras voy hablando tú te vas midiendo y tú vas diciendo: eso lo tengo, de eso me falta, eso tengo que potenciarlo. Pues bien, los arrebatadores de Dios, número 9, se mueven en el tiempo de Dios, en el tiempo kairos de Dios. Entienden los tiempos de Dios. Y si no los entienden, preguntan y Dios les revela. Estudian la palabra para buscar
los momentos y los tiempos precisos del Señor para hacer todos los movimientos que tienen que hacer en este mundo. Los arrebatadores de Dios tienen una misión y lo saben, y es avanzar el reino, avanzar la obra, extenderlo hasta lo último de la tierra. Y por eso necesitan los tiempos y los momentos de Dios. Los arrebatadores de Dios son ágiles, rápidos, veloces, ejecutivos. Mira, hay mucha gente dentro del pueblo del Señor que sabe muchas cosas. Nosotros los pastores recibimos generalmente sugerencias de muchos hermanos que tienen mucha sabiduría, y agradecemos eso, porque sin ese aporte, sin esa ayuda, a veces esa consejería de nuestros hermanos sabios, la obra del Señor no tendría la riqueza que tiene. Los pastores en gran medida dependemos de esa ayuda que nos trae el Espíritu Santo a través de nuestros propios hermanos. Pero también tenemos algunas personas dentro de las iglesias que saben cosas que hay que hacer y que vienen y te dicen hay que hacer esto, pero ellos no quieren participar, solo te lo quieren decir. Ellos saben, tienen claridad, pero no se quieren comprometer. Pero estos, los arrebatadores de Dios, son gente ejecutiva. Es diciendo y haciendo. Vamos, en el momento que te tienes que mover, vamos en el nombre de Jesús, sin retraso. Ellos no están acostumbrados a postergar las cosas. Ellos saben que hay un tiempo, que hay un momento, que hay una hora para cada batalla. Y estoy recordando cuando en el tiempo de los jueces, cuando Débora fue con Barak y subieron al monte, y estaban allí en el monte el ejército de Dios con Barak y Débora a su lado, y abajo en el valle estaban los cananeos armados completamente. Débora le dijo a Barak: desciende ahora, ahora es el momento, levántate y baja y pelea y destruye a los enemigos, porque Jehová ha salido delante de ti y ya está obrando en contra del ejército enemigo. Así es que hay un momento en que Dios se mueve y tú te tienes que mover. Hay una hora. El Señor te lo dice. Hay un momento para cada plan del Señor, para cada batalla del Señor. Y los arrebatadores lo saben. Saben cuándo ir y hacer su batalla de arrebatamiento para Dios. Agilidad, dinámica, en el nombre del Señor. Además, la motivación de los arrebatadores. Los arrebatadores, su gran motivación es agradar al Señor. Su más grande motivación es agradar al Señor, por sobre todas las cosas. El Señor Jesucristo dijo: yo hago siempre lo que al Padre le agrada. El apóstol Pablo dijo: nosotros procuramos serle siempre agradables. Y el arrebatador de Dios hace la tarea de arrebatar y esa violencia primeramente para agradar al Señor. En segundo lugar, su motivación es para traer gloria al Señor, para que el nombre del Señor sea glorificado, para que la causa del Señor sea glorificada. Así es que su motivación, toda su motivación tiene que ver con el Señor. También en su motivación ellos buscan extender el reino, que avance el reino de Dios en la tierra, que se extienda por toda la humanidad, y que el nombre de Cristo y la palabra de Cristo corran y sean glorificadas. Y por otro lado, buscan destruir las obras del enemigo, buscan destruir las obras de las tinieblas. Además, su motivación es bendecir a los hijos del Señor, bendecir la iglesia del Señor. Ellos no viven para sí mismos, sino para el pueblo del Señor, para que la iglesia del Señor sea edificada, sea fundamentada, sea bendecida. Y por último, y como gran motivación, ellos buscan rescatar a los perdidos. Su pasión es ganar las almas para Cristo. Su pasión es cumplir la gran comisión. Su pasión es llegar hasta lo último de la tierra
con la palabra y el poder del Señor. ¿Eres tú una arrebatadora? ¿Eres tú un arrebatador de Dios? Y este perfil es tu fotografía. Que Dios te bendiga.